Listo, ahora sí, chicos, vamos a recordar un poquito con la clase pasada que hablamos acerca de las palabras homónimas, ¿sí? Que son estas palabras que se escriben y pronuncian igual, pero que tienen significado distinto. Estas palabras nosotros podemos identificarlas o poder tener súper claro cómo se usan o de qué manera escribirlas por medio del contexto, ¿sí? Entonces tenemos una clasificación. Por un lado tenemos las palabras homógrafas y las palabras homófonas, ¿sí? Las homógrafas son aquellas que se escriben y se pronuncian igual, pero su significado es totalmente diferente, ¿sí? Mientras que las homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero su significado y su escritura son diferentes. Vimos un par de ejemplos por aquí, el, hicimos unos ejercicios también aquí en clases para poder identificarlos. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos el día de ayer dentro de la unidad 2, ¿sí? Recuerden que esto va a estar en el taller que les voy a enviar el día de mañana y que me lo puedan subir hasta el día del examen, ¿ok? El día de hoy, en cambio, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer los acentos? Porque de esta manera nosotros podemos mandar un mensaje, no se preocupen, están grabadas las clases. El acento a nosotros nos ayuda a identificar qué tipo de sílabas son las que yo tengo en la oración, qué tipo de palabra es y cuál es la función que tiene dentro de la oración. Cuando hablamos de acentos, nosotros tenemos tres tipos de acentos, ¿sí? Tenemos el acento prosódico, tenemos el acento ortográfico y el acento diacrítico, ¿sí? Así como que de manera un poco conceptual, se nos complica a veces identificar cuál es el prosódico, cuál es el ortográfico, cuál es el diacrítico, pero ahorita vemos y los usamos todo el tiempo. El acento prosódico es aquel en el que se refiere que la de voz se aplica en una sílaba, ¿sí? Entonces, tenemos también distintos tipos de sílabas. Sílabas tónicas y tenemos las sílabas átonas. Las sílabas tónicas es donde se encuentra la mayor fuerza de voz, ¿sí? Dentro de una palabra. Mientras que la sílaba átona, por otro lado, es la que no tiene el sonido, no tiene la mayor fuerza de voz. Pero a esta sílaba tónica, a esta sílaba donde nosotros tenemos esta mayor fuerza de voz, le vamos a llamar que tiene un acento prosódico, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar? ¿Se acuerdan que a veces en la escuela nos enseñaban así con aplausos y era refrigeradora? No sé si en la escuela a mí me enseñaban así. Entonces, ese es un tipo de ejercicio que se suele usar para poder identificar el tipo de sílaba que nosotros tenemos. Todas las palabras de dos o más sílabas, sin excepción alguna, llevan acento prosódico, ¿sí? Como por ejemplo, aquí tenemos estas palabras para poder identificar. Tenemos la palabra amor. La sílaba tónica es mor, amor, ¿sí? Abajo, carrera, luna, viento, camino, laberinto, ¿ok? Este tipo de sílabas tónicas a nosotros nos van a ayudar a identificar cuál es la clasificación a la que pertenece, ¿sí? Si es aguda, si es grave, si es esdrújula, si es sobresdrújula, pero eso lo vamos a ver en unos minutitos porque vamos a hacer también un ejercicio aquí súper rapidito, ¿ya? Entonces, repetimos aquí. Tengo tres tipos de acentos, ¿sí? El prosódico, el ortográfico y el diacrítico. Ahorita vamos a hablar del acento prosódico. Este tipo de acento es en el cual nosotros vamos a encontrar en todas las palabras que tienen más de dos sílabas, ¿sí? Y es en donde lleva la mayor fuerza de voz. Esta sílaba donde se encuentra la mayor fuerza de voz, yo le voy a llamar sílaba tónica. ¿Sí? Si no tiene fuerza de voz, la voy a llamar átona, es decir, que no suena. Por ejemplo, aquí observamos, tenemos carrera. La mayor fuerza de voz se encuentra en la segunda sílaba. Tenemos tres sílabas, ¿no es cierto? Carrera. La primera sílaba es átona porque no tiene una entonación. La segunda es tónica
porque tiene la mayor fuerza de voz y por ende es un acento prosódico. Y la última sílaba, que es ra, es una sílaba átona, no tiene fuerza de voz, ¿sí? Acá tenemos un pequeño ejercicio. Tenemos algunas oraciones, ¿sí? De la primera oración tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco palabras, de las cuales dos son monosílabas, ¿sí? Pero tengo tres que sí tienen más de dos sílabas. Monosílaba significa que solo tiene una sílaba, ¿sí? En este caso, de las palabras que podemos ver en la primera oración, que son, que tienen más de dos sílabas, ¿cuáles son dónde se encuentra este acento prosódico de la primera oración? ¿Quién me dice? Yo te puedo ayudar. A ver. Vendría a ser de quemaremos, re. Ajá, muy bien. Y en casa sería K. Ajá, Y en abuelo es bue. sí, muy bien. Está facilito, ¿no es cierto? Siempre Sí. supe Ujú. que eras un traidor. Siempre supe eras traidor. ¿Ok? Ella me dijo que tuviera cuidado. ¿Ok? Entonces, esto que estamos viendo ahorita va a estar dentro del taller que les había comentado. Creo que los mismos ejercicios van a estar, en donde ustedes van a subrayar cuáles son estas sílabas que tienen el acento prosódico, ¿sí? Es decir, dentro de estas oraciones me tienen que subrayar todas las sílabas tónicas, donde hay el acento prosódico, de las palabras que tienen más de dos sílabas, ¿sí? No de las monosílabas, ¿ok? Ahorita les pongo así para que ustedes también ya vayan observando cómo va a ser el taller que haremos más adelante. Ahora, el acento ortográfico, por otro lado, tiene una diferencia con el acento prosódico. En esta nosotros vamos a tener un matiz visual en el cual nosotros vamos a poder identificar de manera gráfica cuál es esta sílaba donde se encuentra el acento prosódico, mejor conocido como la tilde. Ajá. Entonces, el acento ortográfico es este matiz visual que nosotros damos en una palabra mediante una tilde en una sílaba tónica, ¿sí? La acentuación ortográfica se sustenta principalmente en el conjunto de normas básicas y lo que nos da como resultado que las palabras tengan una clasificación según en dónde se encuentra esta sílaba tónica. ¿Sí? Que es lo que nosotros conocemos normalmente como palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces, el acento ortográfico es aquel que a mí me va a ayudar a identificar el tipo de palabra que yo tengo dentro de mi oración. ¿Cómo voy a identificar? Por medio de un matiz visual que nosotros podemos llamarle tilde. Esta clasificación que nosotros tenemos dentro de las según el acento ortográfico, son agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas son aquellas en las que la última sílaba es tónica, ¿sí? Las palabras que tienen al final una sílaba tónica es aguda, ¿sí? Las palabras graves son aquellas en donde esta sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Las esdrújulas, por otro lado, tienen esta sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Y las sobresdrújulas son aquellas que tienen esta sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Aquí tenemos algunas reglas para poder entender cuándo se tilda y cuándo no. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, ¿sí? Solo cuando terminan en N, S o vocal. Si es que yo tengo la palabra matiz, termina en Z, no voy a tildar, ¿sí? Porque la RAE nos dice que la norma ortográfica es que cuando haya una sílaba tónica,
la última sílaba tónica y termina en NS o vocal, yo le voy a poner este acento ortográfico. Caso contrario, no le pinto la tilde. Por otro lado, las palabras graves, nosotros vamos a colocar la tilde siempre y cuando las palabras no terminen en N, S ni vocal. ¿Sí? Entonces, esa clasificación es bastante fácil, ¿no es cierto? Las agudas se tildan cuando terminan en NS vocal. Las graves, no, las graves se tildan cuando no terminan en NS o vocal. Las palabras esdrújulas siempre van a llevar tilde, al igual que las palabras sobresdrújulas, ¿sí? Estas dos son facilitas. Eso también va a estar dentro del taller y también va a estar dentro del examen, porque es algo esencial que debemos saber. Entonces, pero está facilito, ¿no es cierto? Palabras agudas, es la que tiene la sílaba tónica en la última sílaba de la palabra y se tilda cuando termina en NS vocal. Las palabras graves tienen esta sílaba tónica en la penúltima y se tildan siempre y cuando no terminen en NS o vocal. Las palabras esdrújulas se tildan siempre y las sobresdrújulas también se tildan. Existe un caso especial que nosotros tenemos que mencionar en este tema de la clasificación de las palabras y del acento ortográfico, que son las que terminan en mente. Por ejemplo, simplemente, ¿ok? Y aquí tenemos un par de ejemplos con respecto de palabras. Tenemos la primera, palabra aguda. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar que aquí tenemos en la última sílaba, aquí, podemos ver que aquí tenemos en la última sílaba la mayor fuerza de voz. Y además termina en N. Entonces, como termina en N, se tilda, ¿sí? Cumple con las normas de ortografía, por lo tanto podemos decir que esta palabra es aguda, según la clasificación. Acá, por ejemplo, tenemos una palabra esdrújula. ¿Cuántas sílabas hay aquí? Hay una, dos, tres, cuatro y cinco. Tenemos 5 sílabas. Espectáculo. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿Dónde está esta sílaba tónica? Está aquí, en la antepenúltima. Y como la norma me dice que todas las sílabas, todas las palabras esdrújulas se tildan, voy a ponerle aquí mi acento ortográfico, ¿sí? Y acá nos dice, es una palabra esdrújula, así que lleva tilde obligatoriamente. La acentuamos porque termina en N. No, esta no, olviden esta de aquí. Entonces, esto de acá. Es esdrújula, así que lleva tilde obligatoriamente. ¿Sí? Acá tenemos la palabra trébol. Tenemos 2 sílabas. Trébol. La mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba y la norma me dice que se tildan siempre y cuando no terminen en NS vocal. En este caso termina en una consonante que es la L y se tilda. No te preocupes, Ketty, ya llegaste. Aquí dice, es una palabra grave, pues termina en L, de modo que le añadimos el acento ortográfico. Acá igual, tenemos árbol, termina en L, es igual a la palabra de arriba, es grave, por lo tanto se tilda. Acá tenemos una palabra esdrújula, tenemos 3 sílabas, de las cuales aquí es la mayor fuerza de voz, entonces iría el acento ortográfico y la clasificamos como una palabra esdrújula, ¿sí? Lo mismo tenemos acá, termina en vocal, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, es una palabra aguda. Título es una palabra esdrújula, ratón es una palabra aguda y termina también en lo que habíamos mencionado, que es una vocal. Acá tenemos más ejemplos para que podamos tener súper claro cuál es, qué tipo de palabra es. Guárdamelo es una palabra sobre esdrújula y por lo tanto era obligatoria, ¿sí? Ahí tenemos palabras graves,
como ámbar. Palabras agudas como así. Palabras esdrújulas como este rimó. Es sobre esdrújulas tímidamente. ¿Sí? Entonces, las palabras que tienen un acento ortográfico también nos ayudan a nosotros a poder identificar cómo se está construyendo una oración, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos, ¿sí? Tenía que permitirle su celebración. Nos encargó asesinar a los mártires, ¿sí? Acá tenemos un pequeño ejemplo también de lo que iría dentro de nuestro taller que estará disponible pronto. A ver, ¿quién me ayuda identificando el tipo de palabra, dónde está la sílaba tónica, ¿sí? Y si es que sería acento prosódico o acento ortográfico. Acento prosódico es donde lleva la mayor fuerza de voz, donde tenemos sílabas tónicas y átonas. Tónica, que lleva sonido, átona, que no lleva el sonido, y el acento ortográfico, que es el que nosotros le podemos poner visualmente de acuerdo a la clasificación de la palabra, o sea, una tilde. A ver, ¿quién me dice de cualquiera de estas oraciones? ¿Quién me dice? Un ejemplo. Liz, bueno, para mí me puede volver a repetir la pregunta. En estas oraciones que estamos viendo ahorita, no están puestos los acentos. Necesito que me digan de cualquiera de estas oraciones qué tipo de palabra es, si tiene o no acento prosódico, perdón, acento ortográfico y la clasificación de cualquiera de estas oraciones. De la primera profe sería salto, balcón, lleva, las dos se tildan, serían agudas. Ujú. Y terminan en N y vocal, por lo tanto, cumple En con las vocal normas de son agudas, ortografía. ajá, que se tildan. Exacto. Ángela dice, saltó, lleva acento en la O y por ende lleva la tilde en la O. Ajá, también. A ver, aquí hay más oraciones. ¿Quién me dice de otra oración? Sorprendí, lleva tilde, dice. Ayer sorprendí. Ajá, ¿ya? Profesora, ¿lleva tilde o no lleva tilde? No, ¿Por qué no lleva tilde? Sí lleva la última. Si Es lleva... grave y termina en vocal. No se tilda. Ah, ya. Muy bien, yo escuché por ahí sí se tilda. En la El siguiente que dice, Pedro para, hablaba con el paramédico, ¿quién me dice? paramédico se Paramédico. tilda porque es esdrújula. Muy bien. Otra oración dice, Susana pidió un ordenador y una lámpara. Esta de acá. Tilde pidió Yo. y lámpara. se tilda, pidió y lámpara. Ujú. Muy bien. En esta de acá dice, hay muchos católicos en mi país. En En, católicos. Católicos. en Y Es la do- país. O, y en católico, país País. país. Ya. permite esto. Ajá, muy bien. No está complicado, ¿no es cierto? Entonces, sí, son las palabras esdrújulas, ¿no es cierto? Eso está perfecto. Quiere decir que en el taller ustedes no van a fallar. ¿Por qué vamos explicando o por qué vamos viendo de esta forma, o sea, de la manera más simple? Porque cuando nosotros escribamos el ensayo, que es parte de la unidad 2, tenemos que tener todo esto preparado, todo esto súper claro para no fallar, ¿sí? Ahora nosotros tenemos algo que se llama el acento diacrítico, ¿sí? Ya vimos lo que es el acento ortográfico
ya vimos lo que es el acento prosódico, ahora el acento diacrítico. El acento diacrítico es aquel que a nosotros nos ayuda a distinguir entre dos palabras con una misma escritura, pero con un significado totalmente diferente, ¿sí? Aquí, esta es la que normalmente suelen equivocarse un poquito más. Aquí, la tilde nos va a ayudar a reconocer cuál de estas dos palabras son las que quedan dentro de un contexto al momento de leer una oración, porque pueden tener significados ambiguos. Al no haber ningún tipo de error de este tipo, nosotros podemos entender muy bien el mensaje que se quiere transmitir, ¿sí? Para tener, vamos a ver acá. Acá tenemos un ejemplo de cuando tenemos un acento diacrítico, ¿sí? Aquí dice de los dos y acá abajo de los dos, pero uno tiene tilde y otro no. En este primer caso, nosotros nos topamos con una oración que parece indicar de pertenencia, ¿sí? Pese a que es muy corta, parece que está, apaguen el micrófono, por fin, chicos, que está hablando de un sentido de pertenencia. Si leemos bien esta oración, vamos a poder ver que se está refiriendo a algo de dos destinatarios, ¿no es cierto? Entonces, de los dos. Es como que el ejemplo ponemos, esta camiseta es de los dos, o sea que nos pertenece a los dos. Por otro lado, acá, de los dos, es una oración en la cual nosotros no vemos un sentido de pertenencia, sino que estamos sacándolo del verbo dar. Indica una orden directa para entregar los dos elementos hipotéticos de la oración, de los dos, ¿sí? ¿Cuántos productos doy? Uno o dos, de los dos, ¿sí? Estoy diciendo dar, de los dos. Ahora, para que nosotros podamos comprender este acento diacrítico, tenemos que hablar acerca de un conjunto de normas que se rigen con respecto a este tipo de palabras. Y existen dos condiciones específicas para nosotros poder identificar estas. Primero, que la palabra tenga una función diacrítica, ¿sí? No todas las palabras aceptan este tipo de función en nuestro idioma. Lo bueno es que solamente hay pocas palabras, que son las que vamos a ver a continuación, que nosotros vamos a poder encajarle con este tipo de acento. Entonces no va a ser complicado. Eso es lo bueno, que no son tantas palabras. Y la segunda forma, la segunda condición, es que el significado se corresponda. Es decir, la tilde diacrítica nos va a ayudar a nosotros a asegurarnos que el significado corresponde al tipo de palabra al que estamos trabajando. Ya, vamos a traducir esto de manera más fácil con un ejemplo, ¿sí? Estas son las palabras que tienen un acento diacrítico. El y tenemos el. Cuando nosotros nos referimos a artículos, como en este caso el, no se tilda, ¿sí? Cuando nos referimos a un artículo, a un pronombre personal, siempre se va a tildar, ¿sí? Cuando las palabras se refieran a pronombres personales, siempre se van a tildar, ¿sí? Tú, él, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan verla. Cuando nos referimos a un artículo, como por ejemplo el libro, la cama, el saco, etcétera, no lleva tilde, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente cuando nos referimos a él, se tilda, ¿sí? Es parecida, podemos asociarle esta, por ejemplo, con los nombres, los sustantivos personales. Cuando el sustantivo es personal, como por ejemplo o el nombre de una persona, va con mayúscula, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a un sustantivo común, va con minúscula, ¿sí? En este caso, cuando nosotros nos referimos a un pronombre personal, lleva tilde. Cuando nosotros nos referimos a un artículo, no lleva tilde. Todo lo que sea un pronombre, vamos a tener que tildarlo. En el primero y segundo ejemplo, vamos a ver lo mismo. Tenemos él, tenemos tú. El pronombre personal
lleva tilde. Tú, pronombre personal, lleva tilde. Ejemplo, él me dijo que vinieras. Tú nunca me ayudas, ¿sí? Tú, porque se está refiriendo a una persona. Tú nunca me ayudas. En cambio, aquí, en el segundo ejemplo, tenemos tú sin tilde, pero que se refiere a un adjetivo posesivo. Tu coche es muy lujoso, o sea, me estoy refiriendo a un artículo que tú tienes, ajá, que la otra persona tiene. Tu coche es lujoso, es un adjetivo posesivo. El siguiente ejemplo, repetimos lo mismo de los primeros. Un pronombre personal lleva tilde. A mí, o sea, me estoy refiriendo a mi persona, a mí no me gustan los deportes. Lleva tilde. Cuando nos referimos a adjetivos posesivos, como el ejemplo que vimos arriba, no lleva tilde. Mi novia vendrá hoy. ¿Ok? Igual, tenemos aquí el ejemplo de la palabra sí, este monosílabo, sí con tilde y sí sin tilde. Y aquí tenemos un tipo de clasificación de cuándo sí y cuándo no. Dentro de esta podemos ver pronombre personal, sí lleva tilde. Juan no cree en sí mismo, ¿sí? Cuando es un sustantivo, se tilda. Mi padre me dio el sí para irme del país. Cuando hablamos de un adjetivo de afirmación, también sí, coma, hay gente en el colegio, ¿sí? De acá tenemos las formas en las que no se tilda. Esta es la que normalmente se equivocan más, más con tilde y más sin tilde. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a algo de cantidad, ¿sí? A un adverbio de cantidad, siempre se va a tildar. Eres más tonto que yo. Ese ejemplo más feo. Tienes más libros que mi compañero. Tienes más libros que yo. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros queremos hacer un tipo de conjunción, no lleva tilde. Las conjunciones son estos conectores que existen entre una idea y otra. Quise ir a la fiesta, mas no me dejaron. Quise ir a una fiesta, coma, no me dejaron. El más aquí está cumpliendo una función de conjunción entre una idea y otra. La primera idea que quería irse a la fiesta. La segunda idea que no le dejaron. Quise ir a una fiesta, coma, más no me dejaron. ¿Ok? Cuando nos referimos a cantidad, siempre vamos a poner con tilde. No se olviden, porque esa es la que más se suelen equivocar. Cuando me refiero a una conjunción, no lleva tilde. Igual, se, de, te, aunque. Estas son las palabras, todas las palabras, faltan otra más, me parece. Sí, todas de estas son las que tienen este tipo de acento diacrítico, ¿sí? Esta plantilla que ahorita les estoy mostrando va a estar colgada hoy, ahorita mismo les voy a subir esta para que puedan verificar. En el examen no va a estar colocado, identifique el adverbio interrogativo, por si acaso. No va a estar, identifique la conjunción condicional dentro de esta oración. No, pero sí les voy a colocar de las palabras más comunes que se suelen usar sin tildes para que ustedes coloquen la tilde. Ahora, va a ser súper fácil que ustedes identifiquen, porque se coloca por lo general una sola oración donde tenga las dos palabras, ¿sí? C con tilde y C sin tilde. Entonces, ustedes van a poder identificar cuál es la que se tilda por medio del contexto, ¿sí? Las claves aquí son que identifiquemos si se refiere a un pronombre personal, o un artículo, a un adverbio o a un adjetivo, ¿ok? A una palabra que da inicio a un adjetivo. Igual acá, cómo, cuándo, dónde, cuál. Siempre se van a tildar. Cuando hablamos de estas son las que también normalmente nos equivocamos. Cómo, cuándo, dónde, cuál, cuánto, quién. Tienen prácticamente las mismas condiciones. Siempre se van a tildar estas palabras cuando estamos haciendo una pregunta, cuando es un adverbio interrogativo. ¿Cómo estás hoy? Siempre vamos a tildar, ¿sí? Todas estas, cómo, cuándo, dónde, cuál, cuánto, quién. ¿Por qué? También es parte del el qué. También es parte de estos. Cuando hacemos una pregunta, se tilda. Cuando hacemos una exclamación, se tilda, ¿sí?
Cuando son sustantivos, se tilda, ¿sí? Esas tres condiciones se repiten en todas estas palabras, entonces no nos vamos a equivocar acá. Se tildan, repito, cuando son preguntas, cuando estoy exclamando algo o cuando estoy refiriéndome a un sustantivo, ¿sí? Cuando no se tildan, cuando yo estoy usándolo como un tipo de adverbio. Por ejemplo, cuando llegues hablaremos mejor. No estoy exclamando, no estoy preguntando y tampoco me estoy refiriendo a un sustantivo. ¿Cuándo me estoy refiriendo a un sustantivo? Cuando digo, por ejemplo, ella está preocupada por el cuándo, ¿sí? En este caso, cuando viene a ser el sustantivo, porque está sustituyendo a una palabra que vendría a ser en el sentido de la oración el sustantivo, ¿sí? Ella está preocupada por el momento, ¿sí? Sustituye por el cuándo. Cuando nosotros tenemos otro sustantivo, es acá. Quiero conocer el dónde. Está sustituyendo a un sustantivo que vendría a ser de lugar, ¿sí? Entonces, para estas palabras siempre van a tener en cuenta las tres formas en las que se tildan. No se olviden, siempre se tildan cuando son preguntas, cuando estoy exclamando o cuando me refiero a un sustantivo, es decir, cuando la palabra está reemplazando a un sustantivo dentro de la oración. Por eso es que estos no son difíciles, son súper fáciles. Las que nos equivocamos por lo general es en los pronombres personales, él, tú, mi, sí también. Cuando es el más, aquí también nos equivocamos bastante. No se olvide, siempre y cuando yo hable de cantidad, va a llevar tilde. Todo lo que venga después de eso no lleva tilde. C, D, T, aunque, igual. Aquí tenemos el qué. Lo mismo, cuando estamos preguntando algo, cuando estamos exclamando algo, ¿sí? Cuando es interrogativo, que ya habíamos dicho, pero acá cumple ya un tema de pronombre, ¿sí? Cuando estamos haciendo una exclamación, ¿sí? Como adverbio, ¿sí? Acá tenemos los ejemplos. Igual estos de acá. Estas sí les voy a poner en el examen, pero igual no les voy a poner complicado ¿cuándo se tildan estas palabras? No, sino nada más coloca la tilde donde corresponde. Entonces, por ejemplo, les pongo cuánto tiempo tardaremos, cuánto nos llevaría tilde, y ustedes tienen que colocar, ¿ya? De esos no es que va a haber muchos ejercicios, pero de que va a existir, van a existir esas preguntas, ¿sí? Ahora, para terminar la unidad 2 e ingresar a la unidad 3, nosotros vamos a hablar con respecto a ciertas normas para poder identificar bien en la escritura. Ahora, yo les había comentado que estas reglas ortográficas son muchísimas. Yo les puse ahí para que todos podamos leer en caso de que nos interese saber un poquito más, porque son muchísimas normas. La RAE a nosotros nos tiene todo el tiempo cambiando normas, agregando más, modificando, etcétera, ¿sí? Pero existen normas para ciertos tipos de letras, ¿sí? No para todas. En este caso, tenemos la B labial y la V, ¿sí? La B labial se llama así, B labial o la B grande, porque cuando nosotros decimos B, nuestros labios se tocan, ¿sí? Entonces es labial, ¿ok? Se tocan los labios, es una B labial. Por otro lado, cuando nosotros tenemos la V, no se topan los labios, sino que nuestro labio superior suele tocar a los dientes, los dientes inferiores. V, ¿sí? Cuando nosotros decimos V, no se topan los labios. Entonces, por eso es que ustedes han de haber escuchado B labial eh, o la V, que es la conocida en Latinoamérica, ¿sí? Pero nosotros desde chiquitos nos enseñaba en cambio la B grande y la B pequeña. Quédense con la que ustedes deseen, pero siempre identifiquen cuál se usa en qué contexto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos palabras con la B labial, tenemos que identificar, como en todo,
cuál es el lugar que ocupa dentro de la oración. De esta forma, y dotándole de este significado, yo voy a saber si es que está bien o mal escrito. Recuerden que la percepción depende muchísimo también de esto, al igual que nosotros saber identificar por medio de la lectura. La lectura a nosotros nos ayuda a escribir mejor, nos ayuda a identificar mejor el tipo de palabra y cómo se escribe, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Cabo y cabo. La primera se refiere a una lengüeta de tierra y la segunda es del verbo cavar, ¿sí? La siguiente, vaca y vaca. Vaca es un portaequipajes que se coloca sobre el techo de un automóvil. Y también tenemos vaca, que es un animal, que es la hembra del toro, ¿sí? Para poder identificar cuándo usar la B labial o la V, es importante que nosotros conozcamos el significado de las palabras. Caso contrario, va a ser difícil ubicarla dentro del contexto también. Entonces, si no sabemos cómo se escribe, empecemos por saber qué significa. Cuando yo les mandé esta lectura, por ejemplo, del Minotauro, ya leyeron, ¿no es cierto? Estoy segura que más de uno se fue al diccionario y estuvo ahí viendo el significado de la palabra. Y ese es el chiste. Si nosotros no sabemos el significado de la palabra, es complicado que realmente dentro de una oración podamos identificar el contexto, ¿sí? Ahora, dentro de todas este montón de reglas que existen, vamos a ver unas, ¿sí? La primera regla dice que antes de cualquier consonante se escribe la B labial y no la V. Por ejemplo, acá tenemos bla, bla, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru. Cuando nosotros tenemos una consonante, antes de la B va a ser la B labial, no la V. En este caso, pues aquí tenemos consonante, vocal, ¿sí? Consonante, vocal. Acá tenemos unos ejemplos. Abdomen, obvio, absoluto, tabla, mueble, blindado, brasa, breva, brillo. Lo que vemos en común dentro de este conjunto de palabras es que siempre hay una consonante, ¿sí? Aquí hay una consonante, siempre hay una consonante antes de la letra, que en este caso sería la B labial, y nosotros podemos identificar cómo se escribe, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos verbos acabados en ar o en ir, siempre va a ir con B labial. Jugaba, saltabas, estudiábamos, cantabais, ordenaban, ibas, ¿sí? Estos verbos que vemos ahorita ya conjugados como cantáis, ordenar, etcétera, se encuentran en el pretérito imperfecto del indicativo del ar y del ir. Ahora, en el examen no les voy a poner. Identifique cuál es el verbo en pretérito imperfecto dentro de la oración. ¿Ya? Eso no va a ir, por si acaso, porque todavía no estamos totalmente familiarizados con esto, a pesar de que es algo que desde la escuela nos vienen enseñando, ¿no es cierto? Pero la RAE, al menos el español, es uno de los idiomas más complicados de aprender porque tiene muchísimas reglas que ni nosotros siendo hablantes las conocemos a profundidad. Pero está bien que vayamos viendo y vayamos identificando, esto se escribe así porque tiene una consonante. Ya, chévere, ¿ok? Acá tenemos otros ejemplos. Cuando los verbos que terminan en vir, buir, así como todas las formas conjugadas, van con B labial, como por ejemplo escribir, prohibir, recibir, atribuir, contribuir, ¿sí? Acá tenemos más reglas con respecto a la B labial. Son muchísimas, de hecho, déjenme ver cuántas son. Son 15 reglas, ¿sí? No les voy a preguntar cuál es la regla número 7 de ortográfica con respecto a la B labial. No, pero sí voy a ponerles palabras que no tengan ni la B labial ni la V para que ustedes puedan ir colocando con cuál de estas iría, ¿sí? Acá tenemos la V, en cambio. Esta V, por otro lado,
Tiene también sus normas de escritura, sus normas ortográficas, ¿sí? Aquí vamos a ver solamente estas tres, veamos, ¿ya? Las formas conjugadas de los verbos que en infinitivo no tienen ni B ni V. Por ejemplo, anduvimos, estuvieron, viesen, etcétera. Cuando está después de la letra B, D y N. Obvio, subversivo, adverbio, adversario, convivir, inventó. Las palabras que comienzan con clav, div, sal. O sea, en serio, así son las normas de ortografía de la RAE. Te pone tal cual. Cuando es con clav, div, sal. Por ejemplo, clave, clavija, diversión, divisa, salvajes, salvados. A pesar de que no es una gran cantidad de palabras, pero sí es parte de las normas de ortografía. Excepción, dibujo, dibásico, dibranquial. ¿Por qué? Porque tienen una consonante por lo general, ¿sí? Y así tenemos un montón de normas ortográficas. A estas yo les voy a dejar ahí, pero que son muchísimas en realidad. Y el chiste no es que ustedes se aprendan de memoria las 30 normas de la Z, ¿sí? Sino que podamos aprender a identificar cuándo va con Z por medio del contexto. Ese es uno de los tips que se suelen usar para poder escribir de mejor manera. ¿Y cómo se logra esto? A través de la lectura y del ejercicio de la escritura, ¿sí? Ahora, eso con respecto a la unidad 2. Déjenme compartir dónde está. A ver, ya voy a ver. Denme un segundito para entrar a la plataforma. Aquí está. Dentro del PA académico que lo revisamos en la primera clase, nosotros vemos que en la unidad 1 hablaba acerca de la expresión como un medio de comunicación, ¿sí? Y nosotros conversamos con respecto a la importancia de la comunicación oral y escrita, vimos los antecedentes históricos de la comunicación, tenemos este tema del conocimiento general de las lenguas del mundo, pero lo problematizamos por medio de la globalización. Vimos también estos elementos que forman parte del proceso comunicativo, que son súper elementales para identificarlos, que es la expresión, la sensibilidad y la percepción. Y finalmente, vimos cuáles son estos beneficios, la importancia y la incidencia de la lectura dentro de la comunicación. ¿Ok? Por ende, también vimos lo que es el concepto de la comunicación, las destrezas y habilidades para poder desarrollar la comunicación oral y escrita y la lengua, lenguaje, habla y expresión, que ya lo vimos en la primera parte. En esta segunda, y de hecho ya tenemos el trabajo de la primera unidad, que es justamente el tema del derecho de la libertad de expresión. En la segunda unidad, nosotros tenemos el tema de una redacción efectiva. Vimos cuáles son las características de la comunicación escrita, las ventajas, las desventajas. Vimos algunas normas de ortografía según la RAE y con ello topamos los temas más importantes para ser un buen escritor, ¿ok? Para poder escribir de mejor manera. Primerito, identificando estas palabras que se llaman homónimas, que tienen una clasificación. Identificamos cuáles son los acentos prosódicos, diacríticos, enfáticos, por ende ya sabemos cuáles son palabras agudas, cuáles son graves, cuáles son esdrújulas, ¿sí? Ahorita vimos un par de ejemplos de las normas de ortografía de estas palabras, ¿sí? Y ahorita vamos a ingresar a la unidad 3. ¿Por qué estos dos temas están acá, pero también se topan acá? Porque en esta tercera parte nosotros ya vamos a hablar acerca de la escritura. O sea, que en esta tercera unidad nosotros ya vamos a tener todo lo que se refiere a los conceptos y las claves para poder desarrollar un ensayo, que es lo que nos interesa hacer. ¿Sí? Porque cuando ustedes estén ya en los últimos semestres, la mayoría se lanza a lo que es el examen complexivo, pero también hay personas que les gusta arriesgarse y se lanzan a la tesis. Entonces, si vamos a desarrollar un trabajo escrito como una tesis, es importante que nosotros conozcamos estas cosas que son tan básicas, pero que se nos olvida,
¿sí? ¿Por qué? Porque la falta de práctica hace eso, que nosotros nos vayamos olvidando. Ahora, no solamente para el trabajo de fin de carrera van a usar el tema de la redacción en toda su formación académica y también profesional. Ustedes escriben, a diario estamos escribiendo, pero la escritura es un arte. La escritura es algo que no todos tenemos desarrollado de la manera que quisiéramos, ¿sí? Es una capacidad. La escritura es la capacidad de poner en palabras el pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacerlo de manera ordenada, de manera coherente y de manera comprensible. Cuando nosotros hablamos de la unidad 2 con respecto a la comunicación escrita, vimos a breves rasgos cuáles son las características y por qué se diferencia este tipo de escritura con la oral. Porque en la comunicación escrita, además de todas las cosas que las diferencian, tiene esta forma lógica de comunicar las ideas. O sea, cuando yo voy a escribir algo, tengo que sí o sí estructurar el mensaje, estructurar la idea, estructurar el pensamiento y que éste pueda ser comprensible, tenga coherencia y sea preciso. Si no cumple con estos tres elementos, no vamos a hacer o no vamos a tener una comunicación escrita efectiva. Recuerden que las funciones de la comunicación son tres: la de compartir, la de informar y la de persuadir. Al menos si yo estoy haciendo un texto persuasivo, sí o sí tengo que tener de manera ordenada y precisa estas ideas que yo quiero compartir para persuadir a la otra persona. Ahora, si es que yo quiero escribir alguna noticia, alguna cosa, contarles cómo vi que se robaron el perrito en la esquina, en el grupo del barrio de WhatsApp, tengo que estructurar ese mensaje. Si no, no me van a entender. Si no, a ver quién se robó a quién, se perdió el perro, etcétera. En los chats de grupales siempre pasa eso, que uno está escribiendo como está pensando ese momento y encima más nos enojamos si es que el otro no nos entiende. Y es porque nosotros no estamos escribiendo de manera correcta. El mensaje no es ni preciso ni coherente y por ende no es comprensible. ¿Sí? Ahora, la escritura es la acción y efecto de redactar. Como tal, es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas de manera lógica y coherentes dentro de un texto. Es todo lo que hablamos ahorita. Esto, bueno, aquí como que refiriéndonos un poco al origen del término, se refiere a la palabra en latín redactum, que significa compilar, que significan dos cosas: compilar y poner en orden. O sea, que redactar es poner en orden las ideas que yo quiero comunicar. El objetivo de la redacción es componer un texto que logre transmitir un mensaje determinado a un público específico y con una intención definida. ¿Sí? Existen tres fundamentos básicos para la redacción, que son la corrección, la adaptación y la eficacia. Ya vamos a ver ahorita cuáles son cada uno de estos. Ahora, cuando nosotros escribimos, nuestro objetivo es poder transmitir ese mensaje al otro, ¿no es cierto? Es lograr nuestra intención de que el mensaje sea comunicado de manera correcta. Pero ¿qué pasa si es que yo no lo hago de manera correcta? Entonces, quiere decir que estos tres fundamentos no están siendo parte de mi proceso de escritura, que es la corrección, la adaptación y la eficacia. Ahorita vamos a ver cuál es cada una de estas. Cuando hablamos de eficacia, nosotros estamos mencionando que es que cumpla con el propósito, ¿sí? Que mi escrito cumpla con su propósito. Si es el de compartir, pues que comparta los pensamientos o las ideas. Si es el de informar, pues informar la noticia que quería indicarles. Si es la de persuadir, que sea el texto tan completo, tan bien escrito, que realmente logre persuadir, como por ejemplo Mein Kampf de Adolf Hitler, ¿ya? Ese texto es tan persuasivo y tan bien escrito, porque además Hitler era un excelente orador y un excelente escritor, que logró por medio de este libro que lo redactó en la cárcel, persuadir a muchísimas personas, a muchísima gente, a toda una sociedad con ideas que actualmente pues son bastante antihumanas, ¿no es cierto? Antiderechos.
Entonces, la eficacia supone la elaboración de un texto que cumpla con su propósito final, ¿sí? Cuando hablamos de adaptación, por otro lado, es cuando nosotros dotamos a este texto de una serie de características que se adecúen a nuestro público determinado. Entonces, si yo quiero hablar de comunicación con niños de escuela, pero con términos un poco más técnicos, no estoy, y lo estoy escribiendo con estos términos técnicos, no estoy cumpliendo con el mensaje, no estoy cumpliendo con la eficacia y la adaptación no existe. Entonces, cuando nosotros hablamos con los niños chiquitos de un tema, les hablamos en palabras que ellos nos puedan entender, ¿no es cierto? No nos vamos con tecnicismos ni tampoco nombramos palabras complicadas cuando ellos recién están aprendiendo a comunicarse con el entorno, con la sociedad, ¿sí? Si es que nosotros queremos, vamos donde el abogado y queremos que nos explique el trámite o qué es lo que se tiene que hacer para ciertos tipos de procesos y nos salen con tecnicismos, no entendemos, ¿sí? Por lo tanto, la comunicación escrita que ellos nos están entregando no funciona, a menos que esté comunicándose con mi abogado. Entonces, si es que son entre abogados, se entienden, ¿no es cierto? La adaptación es una parte fundamental de del arte de escribir, porque nosotros tenemos que ponernos en ese lugar del público al que va a obtener la información y saber si es que entiende o no. Dicen, dicen por ahí. Un texto está bien redactado cuando lo entiende desde la persona, desde el gerente hasta la persona dentro de una corporación, digamos, o de una empresa que tiene jerarquías, cuando lo entiende desde la persona que está en la cabeza de la jerarquía hasta la persona que se encuentra en la base, ¿sí? Cuando un texto está sumamente bien escrito, refiriéndonos ya a temas, por ejemplo, laborales, dicen tiene que entender desde el dueño hasta el conserje, ¿sí? Eso se llama adaptar el texto. Eso se llama adecuarlo al público al que yo quiero comunicar. Ahora, si es que yo quiero hacer un texto académico en el cual solamente me lean programadores web, entonces voy a usar términos que solo ellos entiendan. ¿Por qué? Porque mi público es ese. El texto está justamente adaptado para ese público. Entonces, si viene alguien que es comunicadora como yo y lee eso y no entiende, no quiere decir que está mal escrito, quiere decir que ese texto está adaptado para otro tipo de público, que no soy yo, ¿sí? Y tenemos como otro elemento para tener una buena escritura, la corrección. La corrección es fundamental para que nuestro texto pueda ser leído y comprendido de manera correcta. La corrección se refiere a verificar la ortografía, ¿sí? A verificar si es que es aguda, grave o esdrújula, tiene que tener tilde, tiene que tener esta regla de la NS vocal, si es sobre esdrújula, todas las sobre esdrújulas se tildan, etcétera, ¿sí? Tiene que ver con la morfología y la sintaxis de la oración. Es decir, tiene que tener coherencia entre una oración y otra. Y aquí hay que agregarle algo que es la puntuación, ¿sí? Que es la parte gramatical, que es la parte que vamos a ver mañana, ¿sí? Los signos de puntuación, ¿para qué sirven? ¿Cómo se usan? Nosotros normalmente usamos o punto seguido, o punto aparte, coma, cuando creo que debería ir la coma y punto y coma, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Entonces, mañana vamos a ver el uso de los signos de puntuación para poder tener una escritura eficaz. Ahora, repitamos un poquito. Dentro de la escritura, nosotros vamos a encontrar tres elementos que son fundamentales para nosotros poder comunicar de manera precisa, coherente y comprensible. Estos tres elementos son la corrección, la adaptación y la eficacia, ¿sí? La corrección se refiere a un tipo ortográfico, a un tipo de corrección del texto para que sea comprensible. La adaptación es adaptar este texto de acuerdo al público al que me va a leer. Y la eficacia es que durante todo este proceso de escritura cumpla con su propósito final, ¿sí? Que es el de comunicar, el de persuadir, el de informar, etcétera, el de compartir, ya. Ahora, tenemos distintos tipos de redacciones para, tenemos lo que es la redacción en periodismo.
Cuando este tipo de estilo de redacción nosotros podemos observar, vemos que tiene algunas diferencias entre otro tipo de escritos, ¿no es cierto? Pues el estilo que usan aquí pueden ser casuales, flexibles y se adaptan al público. Eso lo vemos en los periódicos, en la televisión, en la radio, en internet, etc. Esta escritura es sumamente digerible, responde a las 5 preguntas que vimos ayer. ¿Se acuerdan cuándo, qué, cómo, por qué, dónde, quién? ¿Sí? Y se adapta justamente al entorno. Cuando hacemos redacción de periodismo, tenemos que tener en cuenta estos 3 elementos para que puedan cumplirse con el propósito. En todos, pero en el periodismo es fundamental. Más que todo porque el objetivo es la de informar. Tenemos la redacción académica. Este tipo de redacción tiene como característica que se aplica o se emplea en ámbitos académicos, por ejemplo, en la universidad, cuando nosotros hacemos alguna investigación científica, cuando estamos realizando un ensayo, una monografía, una tesis, etc. Cuando el ámbito es meramente académico, vamos a aplicar una redacción académica. Entonces, no va a ser igual que la redacción, la redacción periodística, porque en este se tiene que adaptar. Si es académico, yo tengo que hacer que sea de manera eficaz para el público al que lo va a leer, que en este caso sería académico, ¿sí? En este tipo de obras se tienen grados de exigencia que deben ser cumplidos, etcétera. Por ejemplo, con las normas APA. Si tú haces una investigación científica y no citas, entonces no estás cumpliendo con estos elementos que son básicos para una redacción académica. Por otro lado, tenemos la redacción literaria. La característica más importante de este tipo de redacción es que es subjetiva, ¿sí? Este tipo de redacción nos ayuda a nosotros a plasmar o bueno, a identificar qué es lo que el escritor quiere, ¿sí? ¿De qué nos está hablando? ¿Cuáles son esas fibras que le está tocando? Si nos habla de cultura, de sensibilidad, vemos el tema de la imaginación, de los sentimientos, etcétera, ¿sí? El principal objetivo de este tipo de redacción es lograr una expresión artística a través del lenguaje escrito, ¿sí? Una redacción literaria debe hacer sentir la voz del autor, su pensamiento y lo que éste quiere expresar. Entonces, nosotros identificamos este tipo de redacción porque es totalmente distinto a estas. Periodístico, informar, ¿no es cierto? Académico, persuadir por ahí y también informar. Pero la literaria es netamente la de compartir. ¿Por qué? Porque aquí el autor nos está diciendo qué es lo que siente con respecto a un tema, de qué manera nos hablaría de algo, ¿sí? De qué manera nos logra transmitir a nosotros sus sentimientos, su sensibilidad con respecto a ciertos temas, la cultura en la cual se está desarrollando y lo que nos quiere compartir con respecto a eso. El texto que nosotros leímos de Luis Borges, de Jorge Luis Borges, es un texto literario. Tiene una redacción literaria, porque además él nombra, además de ser una de las más bellas artes, él comienza a nombrar temas que pertenecen a la mitología, ¿no es cierto? Y él se inventa una historia del Minotauro y se inventa la forma en la que narra la historia del Minotauro en primera persona, o sea, nos narra desde el punto de vista del Minotauro, ¿no es cierto? Pero tú te das cuenta que el Minotauro a la final es un personaje triste, o quizá no, ¿no es cierto? Nos ayuda muchísimo y nos ayuda a fomentar el proceso imaginativo, que es parte de la lectura. Tenemos la redacción comercial, por otro lado, en el cual nosotros nos quieren compartir, nos quieren dar a conocer distintos tipos de productos o servicios para poder generar un mayor lucro posible, ¿sí? Este tipo de redacción nosotros tenemos en todo lado. Donde nosotros vamos a tener una redacción comercial. Cuando nos dan las hojas volantes, tenemos redacción comercial, ¿sí? Y este tipo de redacción se transforma, evoluciona. ¿Por qué? Porque tiene algo que se llama la adaptación. No solamente al tema de la escritura. ¿Se acuerdan que la adaptación es uno de los elementos? Sino también a los públicos y a sus hábitos de consumo. Entonces, si yo sé que mi público es de 15 a 18 años, no me voy a matar el tiempo y la escritura haciendo
un flyer, por ejemplo, o haciendo una revista, porque no me leen, sino yo me adapto a sus hábitos de consumo. Ellos leen, por ejemplo, carruseles en Instagram con imágenes súper llamativas y 2 líneas de texto. Entonces, voy a adaptarme, no solamente el texto, sino también me voy a adaptar al público al que me va a consumir y a sus hábitos de consumo, ¿sí? Tenemos la redacción jurídica, comunicación escrita, tiene como característica que tiene un lenguaje muy formal, un lenguaje muy técnico, ¿sí? Se basa netamente en la parte de las leyes, netamente en la parte de derechos y que solo ciertos tipos de profesionales los usan, ¿sí? Específicamente, abogados, diputados, legisladores, jueces, entre otros. Todos los profesionales, las personas que estén inmersas en este mundo jurídico, va a aplicar una redacción jurídica, ¿sí? Todos hemos visto cómo es un documento jurídico, tiene tantas cosas técnicas que uno no entiende, tiene que buscar entender qué significa tal cosa, ¿sí? Por eso es que solamente se aplica con ciertos tipos de profesionales. La redacción informal, por otro lado, es el que nosotros aplicamos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta no tiene una estructura fija, ¿sí? Se usa de manera cotidiana. En sí no es que tenga un objetivo clave más el de informar algo o el de hacernos entender por medio de algo súper informal, como por ejemplo los mensajes de WhatsApp o de Facebook, ¿sí? Siempre, mejor dicho, no siempre, sino las plataformas digitales nos ayudan a nosotros a poder tener este tipo de redacción informal. Lo hacemos diariamente. Sí, es la que nosotros lo hacemos ya porque la conocemos, porque sabemos que es la comunicación escrita. Donde se encuentra el tema del reto puede ser aquí en la literaria, en la académica. Aquí es donde normalmente se tiene un nivel de exigencia mayor, ¿sí? Porque los públicos son distintos aquí y aquí es netamente académico, súper argumentativo, con muchas fuentes, mucha contrastación de información. En cambio acá es complicado porque no tenemos todos la misma sensibilidad, no tenemos todos la misma forma de procesar nuestros sentimientos y mucho menos tenemos tan desarrollada esa parte imaginativa como para poder crear una obra literaria. Por eso los escritores se demoran bastantes años en escribir a veces, ¿sí? La comercial suele ser, no es complicada, en realidad no es tan complicado, pero sí hay que pensar estratégicamente para poder llegar al público al que debería consumir mi producto, mi servicio. O sea, es netamente conocer al público. La jurídica, eso sí, ya es un tema más especializado, y la informal es la que diariamente nosotros podemos compartir, y lo hacemos, de hecho. A ver, tenemos aquí las cualidades de una buena redacción. Déjenme ver cuántas faltan, si no para... Si nos faltan algunas. Entonces, chicos, vamos a quedar hasta aquí esta clase. Ya estoy calificando sus deberes, ¿sí? Los deberes ustedes van a tener ya calificados en su plataforma, pueden acceder luego. Mañana ingresen para que vean las notas. Denme esta noche para calificar. Y van a poder observar ahí ya la primera nota de opinión. Y el de la lectura lo voy a calificar de una vez las dos voy a calificarles el día de mañana, ¿sí? Estamos en la mitad del módulo, ¿ok? Y nos queda pendiente algo. Mañana nosotros vamos a acabar toda esta unidad para poder ingresar al ensayo. Y con el ensayo van a sacar ustedes el segundo trabajo, ¿sí? Me falta, a ver, ya voy a revisar bien mi planificación curricular porque me falta una tarea, me falta un deber, que creo que es de la segunda unidad, pero no importa, ya le voy a verificar. Mañana vamos a ver los signos de puntuación, estas diapositivas que nos faltaron, que viene a ser parte de la unidad 3. La unidad 4 y 5 son las más facilitas, y son las más rápidas, pero ahí trabajo que vendrían ustedes a presentar lo que ya es de manera oral, ¿sí? Que igual, las pautas las iremos revisando, ¿sí, chicos? Ahora, el jueves no vamos a tener clases,
porque nadie va a tener clases, porque hay un evento institucional. Entonces ahí sí están suspendidas las clases el día jueves, ¿sí? Pero el día viernes sí vamos a tener clases. Voy a confirmar si es que el viernes también hay o no hay clases, pero jueves ya está confirmado que no, chicos. Y el día de mañana pueden revisar en sus plataformas las notas que les acabo de indicar, ¿ok? Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, chicos y chicas, y mañana nos vemos a las 7:30.